Hola, ¿qué tal, guerreros? Pues un video más de Hospital de la Compostura. Nos han traído esta. Hay que subir el dobladillo. Hay que recortar costados. Vamos a quitar el bies de las sisas. Lo repondremos con lo que saquemos de acá abajo del recorte. Sacaremos el bies para las sisas. Vamos a recortar una parte del peto. Y vamos a bajar los botones acá. Es un poco laboriosa, pero creo que podemos hacerlo. Vamos a ver qué tal nos queda. Vamos a descoser la collarete. Para esto le vamos a hacer unas 2 puntadas antes del final. Le vamos a quitar el hilito, cortar y quitar el hilito por el derecho. Y en el revés va a salir la colita de la puntada, este hilito. Este se lo vamos a jalar y ya se va a descoser nuestra collarete. Así, todo el dobladillo, ¿vale? Así se va a ir toda, ¿vale? Aquí ya quitamos el dobladillo. Ya está descosido, entonces ahora vamos a proceder a cortar, ¿vale? Ya está nuestro trazo, vamos a cortar. Ya está descosido, ya está cortado, perdón. Esto lo vamos a ocupar para sacar el bies para cuando descosamos las sisas, ¿vale? Empezar a descoser nuestra prenda. Vamos a quitar los botones. Vamos a quitar los tirantes. ¿Sí? Vamos a quitar estas solapitas que tiene aquí. Y vamos a quitar todo el bies de las sisas. ¿Vale? Todo el bies. Vamos a ver cuánto nos tardamos. En punto, medianoche. 1 hora después, 2 horas después, 3 horas después. Bueno, por fin pudimos descoser ya todo, después de tanto descoser. Es de lo más tardado en las composturas, descoser. Aquí están los botones, los tirantes. Estas eran las solapitas que estaban acá dentro. También se las quitamos porque ya no las vamos a ocupar. Vamos a hacer un dobladillo, ya están las marcas. Vamos a hacer un dobladillo con la máquina de collarete. Aquí está la marca donde vamos a cortar y hacer dobladillo también. ¿Sale? Así quedaría, ¿vale? Esta es el bies que tenía aquí en las sisas, que también ya no se va a utilizar. Y vamos a utilizar esto. Lo vamos a cortar para poder utilizarlo aquí en las sisas, ¿vale? Pues ya hay que empezar a
a coser. Solo hay que cortar aquí las marcas y empezamos a arreglarla ya, a coser. Vamos a pasarle over a los tirantes, ya que no tiene over, para reforzarlos un poco. Ya que tienen over, ahora pasamos a esto. Vamos a voltearlo y le vamos a cortar lo que nos pidieron, ¿vale? Ya le cortamos. Ya cortado, vamos a ir a la collarete a hacer el dobladillo de aquí y el dobladillo de acá, el del delantero, trasero y dobladillo de abajo, ¿vale? Para comenzar, vamos a hacer los dobladillos delantero y el dobladillo trasero, ¿vale? Y el dobladillo de abajo, ¿sale? Vamos a iniciar. Doblamos un poco, no mucho, una media pulgada, y muy bien. Primero hay que conectarla. Bien, ahora sí, perdón, la prendemos. Y ahora sí nos vamos con el dobladillo del delantero. Por mucho media pulgada, ¿vale? Aquí mismo el dobladillo de la espalda, igual, media pulgada. Y ahora el dobladillo de abajo. No nos zafamos. Ahora el de abajo. Igual, media pulgadita. ¿Sale? Aquí está el dobladillo y el del delantero y el de la espalda, ¿vale? Ahora el 10 vamos a quitar una aguja, quitamos el hilo, solo vamos a dejar una aguja y vamos a recorrer esta piececita hacia atrás para que nos dé el tiempo, espacio de poder poner nuestro aparato. Este aparato es el que nos va a pegar el 10, pega 10 de sisas, de escotes, ¿sale? Lo vamos a colocar en los puntitos y lo vamos a ajustar a modo que quede alineado con nuestro pie, para que aquí podamos meter el 10 y salga doblado para nuestras sisas, ¿vale? Y esa que cortamos al principio es esta. Ya le hicimos un corte para que nos quedaran dos tiras de 3 centímetros, que es la medida que ocupa nuestro aparato, ¿vale? Vamos a pegar ahora sí el 10 para las sisas.
esta tela tiene derecho y revés, ¿sale? El revés, el derecho, perdón, tiene unas líneas verticales, el revés no. Vamos a meterla a modo de que cuando doble nos quede el lado derecho a la vista. ¿Vale? Ya está listo. Vamos a poner nuestra sisa. A ver qué tal nos queda. Aquí tiene un espacio, es donde vamos a meter. Y vamos a parar un poco, ya que esta tela estira muchísimo. ¿Vale? Toda, por si nos sale mal algo, podemos descoserla y volver a utilizarla. ¿Sale? Aquí está nuestra sisa. ¿Sale? Esto va a ir así. Ya. Quedó bien. Tenemos nuestro bies. Vamos a cortarle y le vamos a hacer un pequeño rematito aquí donde están las costuras de la collareta, ¿vale? Para y ya aquí ya le sale. Aquí está, así, ¿vale? Vale. Ahora vamos a colocar los tirantes, ¿vale? Vamos a procurar que nos quede casada los tirantes van en la espalda, ¿sale? Vamos a procurar que el tirante, la over del tirante, que es esta, nos quede sobre esta, ¿vale? Para que haga esto. Vamos a ver. Ponemos y sobre la over colocamos la collareta y vamos a coser sobre nuestras dos costuras de la collareta. Colocados nuestros tirantes, ¿sí? Tal vez le hagamos un rematito aquí para que no se vea así todo volado. Sí, le vamos a pasar una costura porque se ve.
Ahora sí tenemos nuestros tirantes, ¿vale? Para pegar nuestro botón, donde está nuestra marca, vamos a insertar una pluma o algo, a modo de como en la secundaria que nos hacían un hoyito en el pantalón con una pluma. Ahí está, ya, muy pequeño. Y vamos a meter nuestro botón, con mucho cuidado de no abrir mucho la tela. Resbalándola lo menos que podamos abrir la tela. ¿Sale? Así. Apenas entrando. ¿Vale? Vamos a apenas entradito y vamos a agarrar hilo y le vamos a enredar, ¿sí? Vamos a sujetar el botón con una mano y con la otra duro, fuerte el botón, a darle vueltas. Para que agarre nuestra tela. Pues bastantes vueltas, vamos a agarrar y le vamos a hacer nudos, unos 3 nudos. Solo vamos a cruzar el hilo, le hacemos nudo. Otra vez cruzamos el hilo y le hacemos un nudo. Otro y le hacemos un nudo. ¿Vale? Ya que está así, cortamos y miren, ya está nuestro botón y no se zafa. Está bien agarrado y no se va a zafar. ¿Sale? Quedó por fin nuestra compostura. Ya le hicimos su dobladillo, le pegamos su bies de las sisas, le quitamos sus tapas y le pusimos dobladillo. Le cerramos los costados que nos pidieron y le hicimos su dobladillo. Levantamos dobladillo. ¿Sale? La compostura está lista para entregarse. Bueno, ya terminamos una compostura más de aquí de su sección Hospital de la Compostura. Esto más que nada es para que se den cuenta que no toda compostura es fácil, no es nada más una costura y ya. Todas las composturas tienen sus detalles para que queden muy bien. Espero estar mostrándolo, ¿verdad? Si te gustó, por favor suscríbete, regálame un like y activa esa campanita, por favor, para que te avisen cuando suba un nuevo video, ¿vale? Nos vemos en la próxima. Hasta luego.